¿Te cuesta cómo pensar el armado de las sesiones? ¿Cómo estructurarlas y planificarlas? En el episodio de hoy vamos a estar hablando del tema. Psicólogos en el mundo real. Un podcast de psicología para psicólogos con los pies en la tierra. Si recién te recibiste de la carrera de psicología y no sabes por dónde empezar, tenés muchos miedos y dudas sobre cómo es la práctica y cómo vas a desarrollarte como psicólogo, este podcast es para vos. Soy el licenciado Nicolás Piragine y te invito a descubrir una forma práctica y concreta de pensar a la psicología. Para no perderte ninguna novedad y recibir nuestro contenido exclusivo, te invito a suscribirte al newsletter. Si no sabes por dónde empezar a estudiar psicología científica y basada en evidencia, te recuerdo que tenemos un ebook gratuito y súper completo que te ayudará a empezar en forma eficaz y ordenada. Encontrarás los links a estos recursos en el episodio. Sin más preámbulos, comenzamos el episodio de hoy. Bienvenidos al episodio número 48, donde vamos a estar hablando de planificación de las sesiones, el armado y la estructura que tienen las sesiones en una psicoterapia, empezando desde la primera sesión en adelante. Esto surgió charlando con una alumna dentro de la comunidad del curso Cómo Intervenir, y en una de las mentorías donde estábamos hablando de varios temas, entre ellos el principal y el que más dudas generaba, era cómo pensar el armado de las sesiones, la planificación y la estructura de las sesiones de una terapia. Era donde más surgía ansiedad. Así que vamos a estar abordando ese tema desde distintas ópticas, brindando un poquitito más de claridad sobre cómo pensar a las sesiones en una terapia y bajándolo un poco más a la realidad cotidiana de lo que es realmente ejercer la psicoterapia. Para desarrollar este episodio me voy a basar en toda mi experiencia clínica y también me voy a apoyar mucho en el libro Terapia Cognitiva, Conceptos Básicos y Profundización de Judith Beck, que lo vamos a compartir, una partecita la voy a compartir por el newsletter que va a llegar este mismo lunes, así que pueden revisar ahí que van a tener ese material complementario. Y al principio voy a abordar las dudas comunes. Primero que sepan que esto es una duda muy común en todas las personas que deciden comenzar a ejercer la psicoterapia. Normalmente más todavía si pasamos de una instancia de formación muy psicoanalítica, donde no hay una estructura definida de las sesiones, y nos queremos dirigir a otro tipo de psicoterapia más enfocada en objetivos. Ahí es donde nos cuesta porque nos gana un poco la ansiedad de querer tener todo estructurado de entrada, ¿no? Que más o menos planificar y estructurar las sesiones a veces se siente como, bueno, tener en mente todo el tratamiento de entrada. Y esto es un poco irreal, así que lo primero que tengo para decir es, no tenés que tener en la primera sesión o en la segunda, evidentemente, todo el tratamiento pensado, sino que vos vas a tener una estructura con la cual te vas a ir guiando. Y después también a mí me gusta mucho transmitirles a mis alumnos pensar más en relación a hitos en el proceso de la terapia que a un protocolo específico, que es lo más cercano, el protocolo de tratamiento es lo más cercano que tenemos a un qué hacer sesión por sesión. Pero esto tiene algunos problemas que hoy también vamos a estar abordando. Entonces, el primero es que sepas que esto es un miedo muy común que surge a todas las personas que empiezan a practicar la psicoterapia, ¿no? Es como, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Cómo estructuro el tiempo? Después, más todavía, si nos vamos a una terapia que está enfocada en ciertos objetivos y en ciertos resultados que el paciente viene a trabajar con nosotros, más todavía nos surge esta ansiedad de tener todo preparado. Pero tener presente que planificar una sesión o estructurarla no quiere decir o no tiene que ver con tener todo el tratamiento de antemano en la cabeza sobre qué vas a hacer minuto por minuto, sesión por sesión, porque esto probablemente no sea posible y además, aunque estés aplicando un protocolo de psicoterapia, de algún protocolo de tratamiento, igual lo vas a tener que corregir, igual lo vas a tener que modificar sobre ciertas contingencias que van surgiendo en la vida del paciente o ciertas particularidades de la vida de tu paciente que no se adaptan exactamente al protocolo o a lo que vos tenés en mente. Y esto hay que tenerlo muy presente porque en general lo que nos está ganando acá no es tanto el afán por cumplir con un objetivo, de cumplir con un protocolo o hacer las cosas bien o ser un buen terapeuta, como muchas veces decimos, sino que nos está ganando la ansiedad.
la vieja conocida ansiedad que nos quiere nos quiere mantener bajo control todas las variables, y es eso lo que hace que queramos tenerlo todo controlado, que vamos a decir, que vamos a hacer, y eso muchas veces nos hace perder cierta información que el paciente tiene para contarnos en el momento, o nos hace perder cierta flexibilidad en la entrevista. Entonces, si bien obviamente tenemos que tener pautados ciertas cosas que vamos a hacer, ciertos momentos en los cuales podemos estructurar la sesión, por otro lado también tenemos que tener esa flexibilidad para romper el marco de la sesión cuando es necesario, si creemos que vamos a obtener más información o que es necesario hacerlo. Entonces ahí tenemos que ver muy bien la estructura de la sesión o planificar esa sesión, a qué responde, ¿no? De qué función es. Si es función de mi perfeccionismo y de mi ansiedad para tener todo controlado, o si verdaderamente corresponde con los objetivos terapéuticos que quiero trabajar con el paciente. Después, otro punto a considerar es que la primera etapa de toda terapia es de recolección de datos, de recolección de información. Es la etapa de evaluación. Por eso sirve mucho pensar esto como hitos, ¿no? En el momento en el que estoy evaluando, en el momento en el que estoy interviniendo, en el momento en el que estoy revisando alguna cuestión en relación a la relación terapéutica o al vínculo terapéutico. Son como los tres pilares fundamentales. Pero en el momento que estoy evaluando, recolectando información, conociendo a mi paciente, si yo tengo un sistema sobre cómo hacer eso, bueno, es eso lo que voy a tener que estar haciendo las primeras sesiones. Entonces, eso me sirve mucho poder pensar en momentos del proceso terapéutico, porque me ayuda a estar más tranquilo y decir, bueno, yo en esta etapa estoy conociendo a mi paciente, entendiendo su problema, y estoy en el momento o etapa de evaluación. Entonces todo lo que haga va a tener que ver con mi sistema de evaluación, de poder recolectar datos, entender, relacionar problemas y generar una conceptualización del caso. Recuerden que no es para nada aconsejable estructurar una sesión con intervenciones, con ejercicios, con un montón de cosas, si yo todavía no entiendo el problema del paciente, si yo todavía no conozco a mi paciente. Puedo cometer muchos errores porque las conductas problemas o los problemas que presenta no los conozco todavía, no conozco la funcionalidad de esas conductas, no conozco un montón de cosas acerca de la historia del problema. Entonces, lanzarme a hacer un ejercicio es muy arriesgado. No se recomienda nunca intervenir en los primeros momentos del proceso terapéutico. Entonces, como les decía, es muy importante que vos sepas que estás en una etapa que es de evaluación, y entonces te relajás en el sentido de, en este momento estoy aplicando mi sistema de evaluación, recolectando datos, entendiendo mejor el problema. No tenés que estar tan pendiente de exactamente qué le digo, cómo cada momento, pero tampoco, y ahora lo vamos a ver, te vas a ir de tema generando una conversación intrascendente, o como si fuera una conversación de dos personas que están charlando, tomando un café, que ese es otro riesgo que pasa mucho. Por esta tendencia que hay al diálogo improductivo, si lo queremos decir así, o intrascendente, o a charlar, ¿no? Que los pacientes vienen a charlar. Por esta tendencia es que conviene explicitar el tema del cual vamos a hablar, siempre que sea posible, ¿no? Entonces, decir, bueno, hoy te voy a preguntar sobre este problema, quiero que me cuentes en profundidad este tema, teniendo presente el contexto de lo que ya voy conociendo a mi paciente, ya sea la primera o la segunda sesión, porque quiero profundizar en el conocimiento de un problema. Entonces, tengo cierta flexibilidad, porque no es que le estoy preguntando una serie de preguntas una debajo de la otra, todo súper estructurado, que no hay flexibilidad para nada, sino que hay una cierta flexibilidad en lo que vamos a conversar, pero al mismo tiempo está explicitado el tema y hay una dirección en lo que se está preguntando. Si no, el riesgo es que la terapia y las sesiones, y sobre todo con el tiempo, y después es muy difícil salir de ahí, se llegue a esto del diálogo improductivo, o que, bueno, tengo un paciente que viene a charlar, me cuenta su semana, me va contando cosas, voy charlando, pero no sé muy bien qué está pasando en el espacio terapéutico, no sé si lo estoy ayudando, me siento medio raro con la terapia. Yo le digo, él viene, dice que le sirve,
pero no siento que estemos haciendo nada en particular, ¿sí? Esto muchas veces pasa con los procesos de terapia que comúnmente establecemos sin un objetivo. Es decir, bueno, vamos a dar sesiones de terapia y después vemos, ¿no? Como que empieza un proceso terapéutico y vamos viendo. El paciente viene, abona las primeras sesiones, empieza a concurrir al espacio, se genera un hábito, una charla, el diálogo no sigue ninguna dirección determinada, va por aquí, va por allá, vamos respondiendo a lo que nos va presentando el paciente como preocupaciones, como temas, pero como no hay ningún foco tampoco, el diálogo se vuelve improductivo y sencillamente sigue el curso de un diálogo como si dos personas charlaran sobre un tema, ¿no? Yo básicamente me convierto en alguien que escucha a mi paciente y le responde sobre algunas cosas, que no es la idea que nosotros tenemos de la psicoterapia, o no es lo que la terapia debiera ser, no es ir a charlar nada más. Al menos lo que nosotros proponemos no es eso, las terapias basadas en evidencia no es eso. Es ir a conversar sobre una temática, evidentemente, es ir a conversar, lo vas a hacer por medios de verbalizaciones, vas a hablar, pero con un objetivo definido que vos necesitas solucionar o querés trabajar, excepto que vos seas más afín a una terapia psicoanalítica que no tiene un fin directo, ni de cura, ni de solución de problema, y explícitamente lo dice. O sea, yo me acuerdo en la facultad leer distintos autores y tener distintos profesores que decían, el psicoanálisis no es un método de cura, no es un método que corresponda a solucionar nada, ni es productivo, ni necesita nada de eso, porque es simplemente algo que se da por añadidura o que el analizante viene para analizarse. Bueno, eso es otra cosa y también existe. Hay personas que quieren ir a una terapia psicoanalítica porque justamente les brinda esa experiencia. Quieren tener esa experiencia como terapia. En Argentina pasa mucho y hay muchos pacientes que son muy afines a esa modalidad terapéutica. Hace pocos años, hace varios años ya, pero el cambio es muy progresivo, se fue produciendo un cambio hacia una terapia más basada en objetivos y obtención de resultados. Sobre todo los pacientes que tienen problemas graves o ciertos problemas que quieren resolver de una forma muy imperiosa, se fueron volcando a espacios terapéuticos que puedan dar otro tipo de soluciones. Pero para poder dar ese tipo de soluciones más efectivas, si se quiere decir así, o de transformación de una persona que tiene un problema a que no lo tenga o a lograr un resultado, evidentemente se necesita trabajar por objetivos, se necesitan estructurar ciertos pasos que se van a seguir y se necesita que la persona no venga solo a hablar, sino que va a tener que producir ciertos cambios en su vida, probar ciertas cosas, hacer ciertas cosas para que cambien otras. No va a poder ser, lamentablemente, solamente viniendo a charlar que experimente esos cambios. ¿Sí? Pero está bueno saber que si bien esa es la forma en la que trabajamos nosotros, en la psicología basada en evidencia, en la terapia cognitivo-conductual o conductual, en toda esa gran familia de terapias, hay otros grupos de terapias, la más afín a esto es la psicoanalítica, que no responde a ningún fin en concreto, ¿no? Freud decía, la cura vendrá por añadidura. O sea, por el hecho de hablar, por el hecho de asociar, de interpretar, etcétera, etcétera, se vendrán los cambios. No se puede explicitar cuándo, porque los tiempos, decía Freud, son del inconsciente, o lo decía Lacan, no me acuerdo ya. No se puede explicitar un método concreto basado en objetivos porque tampoco es interpretar y ver que las cosas vayan apareciendo. Pero no hay que olvidar que si bien esto a nosotros no nos es afín, porque nosotros tenemos otra forma de trabajo, es importante darnos cuenta que hay personas que igual son afines a este tipo de terapia y están dispuestas a pagar todas las semanas un honorario para ir y tener este tipo de experiencias. Entonces, bueno, es algo que existe en la realidad. Hay psicólogos que se dedican y pacientes que les gusta ese estilo de terapia. Por eso es difícil cuando uno va hacia un estilo más estructurado. Bueno, una vez que, volviendo al tema de la estructura de las sesiones y de cómo pensar el tratamiento, ¿no? Una vez que tengas la evaluación, o sea, una vez que comprendas cuál es el problema y entonces ahí sí puedas dirigir
la intervención, vas a poder pensar la sesión en relación a esa intervención que quieras aplicar, que quieras proponer, pero también te conviene pensar la etapa de intervención como un hito, como una serie de sesiones que vos estás haciendo donde vas a plantear ciertas intervenciones. Entonces, desde la psicoeducación hasta la aplicación misma de la técnica, está bueno pensar y darse cuenta que no es que vas a tener que tener de nuevo todo el tratamiento, como que ahora ya una vez que evalué, ahora lo que hago al intervenir tiene que estar todo pensado. No necesariamente, porque vos podés ir pensando las sesiones e ir ajustando en función a este nuevo hito terapéutico que es el de la intervención y el de verificar algún cambio. Sobre todo porque el momento de la evaluación se relaciona mucho con el momento de la intervención. Si bien son dos momentos diferentes, evidentemente en un momento evalúo y en otro intervengo, lo que pasa en la intervención me da mucho feedback sobre cómo fue mi evaluación y eventualmente si tengo que corregir algo de la hipótesis que planteé en primera instancia. Entonces, en ese momento del tratamiento también voy a estar ajustando, voy a tener una estructura diferente de la sesión. Por ejemplo, si voy a hacer un ejercicio de exposición en sesión, evidentemente se va a estructurar diferente la sesión, ya le voy a avisar con antemano al paciente y demás, pero también voy a estar trabajando en ese gran segundo momento terapéutico que es el de la intervención, que viene después de entender bien el problema, ¿no? El único caso que podemos hacer una excepción sobre estas cosas es si yo estoy trabajando tanto en formato grupal, ¿no? Con un grupo de personas, o estoy trabajando uno a uno con un protocolo. El protocolo justamente es diferente a moverse por hitos terapéuticos, ¿no? Evaluar, intervenir, ver algo de la relación terapéutica, evaluar, intervenir. El protocolo es sesión a sesión. La sesión 1 esto, sesión 2 esto, sesión 3 esto. Entonces, si vos estás trabajando en un formato grupal o el paciente tiene una problemática muy definida que se puede abordar con un protocolo muy específico y vos estás trabajando sesión a sesión, bueno, evidentemente ahí vas a intentar seguir el protocolo. Vas a tener una estructura planteada ya de cuántas sesiones va a durar el tratamiento, porque te lo dice el protocolo, y qué hay que hacer en cada una de las sesiones, porque también te lo indica el protocolo. Pero así todo, tenés que tener en cuenta que aunque te manejes con ese nivel de estructura, bien estructurado, bien conciso, bien claro, sesión a sesión, lo que tenés que hacer y la cantidad de sesiones que vas a aplicar porque se hizo un protocolo, así todo, las cosas no funcionan tan bien. Yo también pensaba en un momento que los protocolos eran la solución a todo. Que una vez que tuviera los protocolos y ya pudiera diagnosticar el caso con el DCM, lo único que tenía que hacer era buscar un buen protocolo y aplicarlo. Pero lo cierto es que el protocolo se va a tener que adaptar a las circunstancias de tu paciente, que son siempre distintas entre sí. Tienen distintos timing, distintos trabajos, distintos contextos, distintos momentos vitales. Distintos son los estímulos y las coordenadas en las que experimentan los problemas, aunque sean parecidos. Por ejemplo, aunque sean de ansiedad o de depresión. Entonces, el ritmo, la manera en la que vas a intentar aplicar ese protocolo, vas a ver que va a variar de paciente en paciente porque no todos van a responder exactamente igual, aunque vos ya tengas en mente qué hacer. De todas formas, el protocolo te puede ayudar mucho para guiarte en función de qué viene primero, qué viene después, y si vos tenés esa metodología para adaptar las cosas a los diferentes hitos que vos estás teniendo en la terapia y a tu paciente, la cosa va a andar bien. Muy bien, eso es un poco lo que yo tenía para contarles desde mi experiencia clínica acerca de la estructura de un tratamiento y de las sesiones y demás. Ahora les voy a contar algunas nociones básicas que da Judith Beck, que para los que no lo saben es la hija de Aaron Beck, el creador de la terapia cognitiva, que da algunos tips interesantes. Están un poco retro ya, es un libro que tiene sus años, terapia cognitiva, conceptos básicos y profundización, pero es un libro que está muy interesante y que si uno sabe leerlo y escuchar las partes diferentes, si bien es muy clásico de terapia cognitiva y que todos los problemas son pensamientos incorrectos que tenemos sobre las cosas y va muy por ahí, Judith Beck, es interesante cómo piensa algunas cosas de las primeras sesiones. Así que vamos a hablar un poco de la primera sesión y cómo ella piensa esa estructura.
Bueno, una de las cosas que nos señala Judith Beck, que muchos terapeutas no hacen y que es muy básico, pero que es muy importante hacerlo, es explicarle el proceso de la terapia al paciente de tal forma que resulte comprensible, en términos muy sencillos y que se entienda. Imagínense que ustedes van a recibir un servicio que no conocen, no saben, van a un médico, y muchas veces nos pasa con un médico, con alguien que nos quiere enseñar algo que claro, él, el médico, lo tiene todo súper claro en la cabeza, qué es lo que hay que hacer. La otra vez fui a un traumatólogo, creo que lo contaba en las historias de Instagram, y me decía, no, esto, tal cosa, tal otra, con muy poca información. Porque claro, él ya tenía todo en la cabeza, cómo funciona la articulación del hombro, qué era necesario, qué no era necesario. Me pasó también con una odontóloga hace poco. Dan poca información, no explican bien lo que está pasando, lo que tiene el paciente. Son pocos los médicos que se toman el tiempo para explicarte con palabras sencillas lo que te pasa, lo cual reduce mucho la ansiedad y te da un marco de expectativa de lo que puedes esperar de ese tratamiento y además te hace comprender un montón lo que te van a pedir que hagas, ¿no? Si tenés que hacer un diagnóstico de imágenes o tenés que hacer alguna tarea o actividad, vos lo vas a entender, o un ejercicio, por ejemplo, de recuperación para el hombro, si fueras kinesiólogo y le das ese ejercicio a tu paciente, que entienda por qué lo tiene que hacer, es muy relevante. Entonces, muchas veces se empiezan procesos de terapia sin que el paciente tenga explicación sobre qué es lo que se va a hacer, sobre cómo entiende los problemas psicológicos el terapeuta, sobre cómo trabaja el terapeuta, sobre cómo es que vamos a intervenir y cómo vamos a ayudarlo en sus problemas. Entonces, puede haber una discordancia muy grande entre las expectativas que tiene el paciente y las que yo voy a proponer en la terapia. Entonces, si yo no aclaro desde qué lugar trabajo, qué es lo que vamos a hacer, cómo entiendo yo que es un proceso de terapia y qué es lo que te voy a proponer que hagamos, y lo hago en términos sencillos, no en términos de lo que lo vi en posgrado o en términos complicados de libro porque nadie lo va a entender, eso ya empieza mal la cosa. Entonces es muy importante poner en contexto al paciente, aunque nosotros tengamos todo muy en claro o sepamos un montón de cosas de psicología, lo pongo al paciente al tanto de cómo es el proceso de terapia al que se está sumando conmigo. Le trato de explicar de la mejor forma posible y como si fuera un chico, literal, de, no sé, 10 años, le explico con palabras súper simples lo más que puedo lo que vamos a hacer en este espacio. Entonces, ese es un primer punto que nos indica Judith Beck. Después señala que es importante tener cierta estructura, aunque más adelante en el libro nos va a indicar cuándo es momento de romper la estructura, porque todo terapeuta avanzado va notando que no se puede tenerlo todo estructurado, pero al mismo tiempo hay que tener algo estructurado, hay que manejar un equilibrio, pero sí le está hablando principalmente a los terapeutas que vienen de otras corrientes, como yo les contaba hace un ratito del psicoanálisis. Les está diciendo que algunos terapeutas muy avanzados o provenientes de otras corrientes podrían ser un tanto reticentes a estructurar las sesiones, sobre todo porque piensan que van a perder mucha información o que los pacientes no les va a gustar hacer ese tipo de sesiones tan estructuradas. Bueno, ella alienta a que lo hagamos y que notemos que efectivamente los pacientes no son tan reticentes a aceptar una cierta estructura en las sesiones y que eso puede ser muy provechoso, como decíamos hace un rato, para no caer en estos diálogos improductivos que muchas veces se generan en terapia cuando vamos deambulando en las sesiones, sesión a sesión, sin objetivo, sin estructura y sin ningún norte. Yo respecto de eso tengo mis opiniones formadas y es que creo que es correcto lo que ella dice, es interesante, pero sí creo que se puede llegar a perder un poco de información, sobre todo si pensamos a las sesiones de terapia y a los momentos en las sesiones de terapia más desde una perspectiva FAP, ¿sí? Para quien no sepa qué es FAP, es psicoterapia analítico funcional, que es una terapia conductual de tercera generación que hace mucho foco en lo que está pasando sesión a sesión en el momento dentro de sesión y los equivalentes funcionales entre lo que pasa dentro de sesión con lo que pasa fuera de sesión y ver cómo intervenir dentro de sesión para tener un efecto fuera de sesión es muy interesante, FAP.
y por algún motivo no fue el modelo más conocido de tercera generación, el más popular fue ACT, pero si nosotros vemos a la sesión de terapia desde una perspectiva más conductual, momento a momento, en el que van sucediendo eventos, es muy importante estar atento y flexible a esos momentos, y a veces la estructura me puede sacar de foco. Por eso a mí me gusta mucho más la noción de hito terapéutico, que no es lo mismo que estructura, sino que es como, ahora estoy evaluando, ahora estoy interviniendo esto, ahora el foco principal es este, ahora lo que sigue es esto otro, que el hecho de estructurarlo todo, ¿no? Y si no, sería como tener, si quieren hacer como un equilibrio entre estas dos visiones, sería como, tengo una estructura, pero tengo la suficiente flexibilidad para romper esa estructura cuando la sesión me lo implique, me lo necesite hacerlo. ¿Por qué va a pasar eso? ¿Por qué voy a tener que romper la estructura? Porque voy a ver algo, porque va a pasar algo que puede ser relevante, significativo, y no responder a la estructura, porque la conducta sucede momento a momento dentro de sesión, en función de los estímulos y las cosas que nosotros también vamos presentando como terapeutas, que somos el principal estímulo dentro de ese espacio que es el consultorio. Entonces podemos estar y tenemos que estar flexibles a responder por fuera de la estructura si lo necesitamos. A mí me gusta mucho más ese enfoque y el enfoque de hitos terapéuticos que el de estructura. Si bien todas las sesiones tienen una estructura básica, ahora lo vamos a ver un poco trabajando esto de la primera sesión, pero que es como, evidentemente, una introducción, un desarrollo y un cierre, un desenlace, un pedido de feedback al paciente o asignación de nuevas tareas, ¿no? Entonces vamos a tener como esas tres etapas principales. Pero más allá de esa estructura, si nos estructuramos mucho, corremos riesgo a perder flexibilidad. Al menos esa es mi opinión. Y acá en el libro, cuando habla de la primera sesión, hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Porque uno ve la primera sesión que propone Judith Beck y dice, acá o me quedo 3 horas hablando con el paciente para preguntarle todo esto, porque pide estado de ánimo, motivo de consulta, asignación de tareas, o sea, le pide feedback sobre cómo le resultó la terapia, le pide un montón de cosas, pero claro, uno tiene que poner en contexto a estos libros con el sistema de salud al que se está refiriendo. Acá Judith Beck, estamos hablando de Estados Unidos, pero pasa también con algunas primeras sesiones, si uno piensa algunos modelos en Europa. Creo que en Londres, si no me equivoco, es un caso donde tienen sesiones de admisión muy largas, de 2 horas por ahí, donde, claro, ahí se pregunta todo y hay tiempo para hacer un montón de cosas. Acá Beck está hablando de una primera sesión al que el paciente llega después de un periodo de admisión. Entonces ya hay una persona que recopiló parte de la información y ya hay como una base sobre la que trabajar. Normalmente acá en Argentina, y creo que en otros países de Latinoamérica es lo mismo, cuando estamos hablando de la clínica privada, los pacientes te contactan y vos tenés directamente la primera sesión con ellos y arrancás de cero con ellos, ¿sí? Yo ahí doy algunos tips sobre cómo poder contactarse. En el curso lo abordamos esto, y en la clase especial que dimos el año pasado, que era la guía completa para la primera sesión también, porque es muy importante esos primeros contactos, los contactos previos antes de llegar a la primera sesión, para tener ya una idea de cómo va a ser ese primer encuentro y para ya poder establecer puntos de contacto previo con mi paciente, ¿no? Que no sea como, bueno, esta es la primera sesión, ni lo conozco, me contactó, me dijo que viene y ahí veo qué onda, cuánto le cobro, ahí le paso el precio, ahí le digo, ahí lo conozco, solo sé el nombre y que viene a las 15 horas de hoy, no sé ni quién es, nada. No, conviene tener instancias previas de contacto donde vos te vas a poder ir haciendo una idea pensá que vas a trabajar uno a uno con esa persona durante varios meses probablemente. Entonces es importante que haya ahí un rapport, un feeling entre ustedes, porque no es simplemente como viene, no sé, le das una inyección y se va. Es un tratamiento muy particular el psicológico, entonces tiene que estar ese feeling, ese rapport, y hay formas de verlo previamente. Acá Beck nos habla de una primera sesión que parece muy larga, con muchas cosas dentro, pero también porque hay todo un sistema previo que recibió el paciente. Bueno, entonces ella incluye el control del estado de ánimo,
el cumplimiento de toma de medicación si fuera necesario, establecer una conexión con la sesión anterior. Como les decía, esto va a tener que ver con el momento previo a esa primera sesión, si lo hubiera, y después en la segunda, tercera sesión, también establecer un puente con las sesiones anteriores. Eso tiene un formulario especial que después se los comparto por el newsletter. Ese formulario lo voy a adjuntar en el newsletter de hoy, que es ese formulario especial para hacer un puente entre las sesiones, donde se hacen algunas preguntas específicas para trabajar con los pacientes ese proceso. Me parece interesante ese formulario. Después está la formulación del plan de lo que vamos a trabajar en la sesión de hoy, ¿no? Recuerden que es como un enfoque como muy estructurado, el cognitivo que está proponiendo Judith Beck en este caso, donde le vamos a proponer el tema en el que vamos a enfocarnos en la sesión al paciente. Después vamos a ver que eso se puede llegar a romper si hubiera alguna eventualidad, pero en principio el plan de la sesión de hoy. La revisión de tareas que hubieran quedado para el hogar, si hubiera habido algo previo que el paciente tuviera que completar o algo, se revisa en ese momento. Se van abordando uno o varios problemas y se hace después al final lo que sería una síntesis y retroalimentación por parte del paciente. O sea, se hace como una puesta en común de lo que se trabajó y también se le pide al paciente feedback y retroalimentación de qué le pareció la terapia, si hubo algo que le molestó, si le sirvió, si está bien, si está cómodo. Si bien sabemos que esos feedback a veces son un tanto subjetivos, pero es algo importante de hacer, y también ella señala, lo cual es verdad, contribuye mucho al fortalecimiento de la relación terapéutica, ¿no? Porque yo estoy preocupado, preguntando por, bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Qué tal te pareció esta sesión? ¿Hubo algo que te molestó? ¿Hubo algo que fue difícil? Y vas como teniendo esa retroalimentación del paciente. Evidentemente, ella lo señala y creo que puede saltar a la vista para cualquiera que está pensando, che, ¿qué es lo más importante de una primera sesión? Hay muchas cosas importantes, lo que voy a presentar del consentimiento informado, los formularios, pero una de las cosas más importantes de la primera sesión es generar ese sentimiento de confianza y de rapport. Si no hay confianza, rapport, buena relación terapéutica, pongamos el nombre que le queramos llamar, no va a haber un buen tratamiento, no va a ser posible un buen tratamiento. Entonces, antes de decir nada sobre qué es lo que hay que hacer, sobre cómo proceder, sobre cómo entiendo yo los problemas, sobre qué tiene que hacer el paciente, lo primero que me tengo que preocupar es por generar un buen rapport, una buena relación terapéutica, una buena confianza respecto de que yo lo puedo ayudar, porque si no está esa confianza no se va a poder avanzar. También en algún momento de la terapia le voy a tener que explicar cómo entendemos nosotros los problemas psicológicos. Si el paciente sobre todo viniera de un perfil más psicoanalítico, donde se interpretan sueños o donde se hacen interpretaciones, le voy a tener que explicar y contar cómo es que nosotros conceptualizamos los problemas. Esto muchas veces la terapia cognitiva lo llama sociabilización del modelo. O sea, te cuento, te explico cómo nosotros entendemos los problemas psicológicos o a la psicología misma. Entonces, te lo explico con palabras simples además. Es muy importante esto de las palabras simples y en lo posible no técnicas, porque las personas se hacen como mucho lío con eso. Si estoy trabajando desde el DCM y le voy a tener que explicar esos diagnósticos, evidentemente voy a tener que referirme al DCM, y si no, le voy a instruir, le voy a explicar acerca de cómo funciona ese problema, sobre todo si no tiene que ver con un manual o con una patología o con un trastorno y yo no estoy trabajando desde esa clínica. Sí le tengo que informar cómo es que pudo haberse llegado a constituir ese problema y cómo se está manteniendo, cuáles son las conductas que el paciente hace que mantienen el problema. Después, otro tip muy importante que se los dejo acá planteado en este episodio para lo que es la primera sesión es averiguar las expectativas que tiene el paciente respecto de la terapia. Esto es muy importante y hay algunas preguntas, hay algunas formas de preguntar claves que lo trabajamos mucho con los alumnos de mi curso, porque es muy importante que el paciente, nosotros sepamos cuáles son las expectativas que tiene el paciente respecto de nosotros. ¿Cómo espera que sea la terapia? ¿Un proceso mágico que dura una semana y que lo va a convertir en el ser más feliz de la Tierra? Bueno, es una expectativa muy alta, es problemática. Entonces, tenemos que ver cuáles son las expectativas respecto de nosotros y respecto del espacio de terapia y aprender a regular
esas expectativas. Bueno, y después Beck habla de esto de la lista de problemas, ¿no? Que es muy de la terapia cognitiva, lo de la lista de problemas, pero la conceptualización del caso no es solamente una lista de problemas y eventualmente si hacemos una lista de cosas de problemas y de asuntos que vemos a trabajar o de cosas problemáticas, lo importante es que los empecemos a tratar de relacionar, tanto históricamente como causalmente. Los problemas en realidad en general tienen una relación causal unos con otros y además histórica, como vimos en el episodio anterior que hablamos un poco estamos hablando mucho de conceptualización de casos. Bueno, obviamente, otra cosa que nos indica Beck es si encontramos en la evaluación una situación de crisis o de urgencia, de ideación suicida o desesperanza muy marcada, evidentemente vamos a tener que hacer frente a esa situación de crisis y urgencia antes que cualquier otro objetivo, ¿no? Pero esto es bastante obvio. Bueno, y les dejo esta última idea que me parece súper interesante para encarar una sesión, sobre todo si están teniendo problemas con definir un poco el objetivo o el tema de las sesiones, o se les están yendo muchas sesiones que sienten que están como hablando de tema en tema, pero no sienten que la cosa vaya para nada concreto, a un lugar en concreto, y eso empieza a generar ansiedad. Ella propone una frase que es una pregunta muy buena para comenzar una sesión, que es decirle al paciente: me gustaría comenzar nuestra sesión estableciendo el plan, es decir, diciendo sobre qué vamos a hablar el día de hoy. Lo vamos a hacer al comienzo de cada sesión para asegurarnos de tener tiempo suficiente de ocuparnos de las cosas importantes. Entonces acá fíjense como esa sola verbalización que uno puede tener como terapeuta, decirle: me gustaría que hoy nos fijemos en qué tema vamos a hablar para saber que vamos a poder abordarlo bien y que tenemos el tiempo suficiente, enmarca un montón lo que va a pasar en esa sesión. Además de la típica pregunta, bueno, ¿cómo te fue en esta semana? Que dice que sí se puede hacer, obviamente, que podemos decir cómo estuviste esta semana, pasó algo relevante, pero después inmediatamente le damos también estructura. Entonces podemos manejar esas dos facetas, como les decía antes, de flexibilidad por un lado, pero estructura por el otro, ¿no? Que es como lo más óptimo, a mi entender. Tener una estructura, tener una serie de hitos en el proceso de terapia, pero también al mismo tiempo ser capaz de flexibilizarse cuando le es necesario. Así que bueno, espero que este episodio les haya ayudado a entender mejor la primera sesión y la estructura de una primera sesión y de los primeros contactos con el paciente. Y en el newsletter, como les decía, se van a encontrar con este material complementario del libro de Judith Beck, que los va a ayudar para que lo tengan todo bien ordenadito y por si lo quieren leer más allá de lo que yo les comentaba al principio del episodio. Les mando un saludo grande y nos vemos la semana que viene. Chau.